La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece en su artículo quinto que todos los Estados parte tomarán todas las medidas necesarias para lograr dos cosas. En principio, la eliminación de todos los patrones de conducta socioculturales, tanto de hombres como de mujeres, basados en la idea de inferioridad o de superioridad de cualquiera de los dos sexos. Y también la eliminación de todo aquello que representa un estereotipo en contra de la mujer. Por el otro, también busca garantizar que la educación familiar pueda realizarse comprendiendo a la maternidad como una función social y que la responsabilidad de ambos progenitores en la educación y desarrollo de sus hijos e hijas. La discriminación contra la mujer no es un hecho aislado, es más bien algo cultural y que se puede llegar a manifestar en diferentes escenarios, como por ejemplo la educación, lo laboral, en los deportes, etc. Son justamente los pensamientos estereotipados contra la mujer que la pone en un lugar donde tiene que realizar obligadamente ciertas tareas en forma exclusiva, como por ejemplo la crianza de los hijos, basándose en que la mujer es más maternal, es más comprensiva, es más cariñosa que el hombre. Esta eliminación de los estereotipos es justamente algo que propone la Convención y cree que es necesario para lograr la verdadera igualdad entre los sexos y no encasillar a la mujer en determinadas tareas solamente por su género. La Convención también hace mucho hincapié en la educación de los hijos e hijas porque entiende que si partimos de que la educación desde chicos comprende la responsabilidad de ambos padres a su desarrollo y educación, es de esa forma que se podrá eliminar todo tipo de estereotipo en contra de la mujer y verdaderamente se pueda lograr la igualdad entre ambos sexos. Buenas tardes, soy Milagro Fernández, integrante del grupo número 7 y a mí me tocó hablar de género. Bueno, para comenzar con el género, primero que nada, hay que decir que no es lo mismo que el sexo, se lo diferencia del mismo. Mientras que los atributos biológicos que vinculan al sexo con las personas, existen ciertas características culturales que se refieren al género. Pero de este modo existen estas conductas que son apropiadas a cada sexo en una determinada sociedad, en un determinado momento en el que se encuentren estas personas. Las conductas y los atributos a los que la sociedad le asigna ciertos valores y jerarquías distintas, es decir, que existen diferentes roles y posiciones que no está establecida por la naturaleza, la biología o la genética, sino que es producto o resultado de las construcciones sociales. Y estas construcciones sociales lo que hacen es reforzar, consolidar o naturalizar, por decirlo así, los privilegios de ciertos grupos humanos sobre otros, es decir, de un género sobre otro. Bueno, y el concepto de género sirve para analizar las relaciones construidas entre mujeres y varones dentro de una misma comunidad o una sociedad. Y ese proceso de socialización que producen las relaciones de desigualdad en cuanto a género se multiplican en la práctica o por medio de las costumbres, ya sean en ámbitos públicos o privados. Y de todos modos, las relaciones de género siempre se refieren a construcciones sociales que varían en una sociedad y en otra, o en diferentes tiempos, en diferentes épocas en que se encuentran las mismas. Y tiene mucho que ver también con las construcciones históricas, costumbres, que esto obviamente va modificando. Bueno, la perspectiva de género tenemos que es una forma de entender las diferencias que existen entre mujeres y varones en cualquier ámbito o realicen la actividad que realicen. Permite analizar el modo diferenciado en que las políticas públicas puedan afectar a estas mujeres o varones para neutralizar todos los efectos discriminatorios y poder fomentar así la equidad entre ambos. Bueno, ahora le voy a hacer una diferencia entre la igualdad y la equidad. Cuando hablamos de igualdad de género, es decir, que es
una relación de equivalencia en el sentido de que las personas tienen el mismo valor, independientemente de su sexo. Esto implica considerar que ciertos comportamientos, aspiraciones, necesidades, ya sea de mujeres o varones, ambas deben ser valoradas y favorecidas de la misma manera, en un pie de igualdad ambos. Y en cuanto a la equidad, se refiere a la justicia en el tratamiento de estas personas, ya sean mujeres o varones. A partir de ese concepto se pueden incluir iniciativas iguales o diferentes, aunque consideradas equivalentemente en términos de derecho, beneficios, obligaciones, oportunidades. Para alcanzar la equidad es necesario poder incluir ciertas medidas que compensen estas desventajas históricas referidas a las mujeres. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Franco Tarantino y voy a hablar sobre trata de mujeres. En el año 2002, Argentina ratifica el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños, quienes son los más vulnerables. Este tratado obliga a la Argentina a combatir la trata y a proteger y asistir a las víctimas de ello. La trata es una práctica muy difundida en estos tiempos, pero muy poco visible, definida por el Código Penal como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, el engaño o abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, ya que en el mayor de los casos las mujeres que más lo sufren se encuentran en esta situación. Generalmente las víctimas se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, son pobres, están lejos de su casa o en otro país sin posibilidad de tener su pasaporte con ellas mismas, lo cual es aprovechado por importantes redes delictivas que cuentan con recursos económicos, infraestructura para captar, trasladar y explotar a las personas. Actualmente, las sociedades están cada vez más conscientes de este delito internacional, por lo cual intentan mayores medidas de prevención y sanciones para la trata, ya que buscan castigar no solo a quienes capten a las mujeres, sino también a quien traslade, acoja o reciba a esa persona. Esta es la llamada ley de cupo, la cual es una medida de acción positiva, que tiende a terminar con la inequidad de género en ámbitos públicos, promoviendo la representación política de la mujer. Estas llamadas acciones positivas se tratan de políticas activas destinadas a compensar las desventajas históricas de las mujeres u otro grupo que sufren discriminación. Según la CEDAW, las acciones positivas son medidas especiales de carácter temporal que no deben consolidarse como normas desiguales o separadas, y cesan una vez alcanzados los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Hoy en día, las mujeres tienen derecho a elegir a sus representantes y a ser elegidas, por lo cual fue una larga lucha durante décadas para conseguirlo. Como por ejemplo, sus máximas representantes para conseguirlo fueron Eva Perón, que fue una promotora de los derechos políticos de las mujeres y la ley del voto femenino, Elvira Rawson de Lepiane, que fue una médica y representante de la Unión Cívica Radical, Azucena Villaflor, que fue la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y también las Pupilas de la Catalana, que fue un grupo de prostitutas que se negó a prestar sus servicios a los represores de la Patagonia rebelde. Los Estados partes tienen la responsabilidad, dentro de sus posibilidades, de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores, de consultar y pedir asesoramiento a grupos que sean ampliamente representativos de sus opiniones e intereses. Además, los Estados partes tienen la obligación de garantizar que se determinen cuáles son los obstáculos a la plena participación de la mujer en la formulación de la política gubernamental y de que se superen. Entre estos obstáculos se encuentran
la satisfacción cuando se nombra a las mujeres en cargos simbólicos y en actitudes tradicionales y costumbres que desalientan a la participación de la mujer. La política gubernamental no puede ser considerada amplia y eficaz si la mujer no está representada de manera amplia en categorías superiores de gobierno. Ningún régimen político ha considerado a la mujer el derecho ni el beneficio de una participación plena en condiciones de igualdad. Si bien la democracia ha aumentado las oportunidades de participación de la mujer, las innumerables barreras económicas, sociales y culturales que aún se le interponen han limitado seriamente esa participación. Ni siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plenamente y en condiciones de igualdad las opiniones que éstas dicen. No puede llamarse hoy en día una sociedad democrática de esa manera, mientras que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. En la mayoría de las instituciones, los dirigentes son varones. Ocurre en las empresas, en los gremios y en las universidades y en el Poder Judicial. En el 1991, por ejemplo, en la Argentina, se sancionó la ley de cupo femenino, lo cual favorecía el ingreso de las mujeres en los cuerpos legislativos. Y, por ejemplo, recién en el 2002 fue el turno de la ley del cupo sindical. Los sindicatos y los partidos políticos tienen la obligación de demostrar su defensa en principio de la igualdad entre los sexos en los estatutos, en la aplicación de sus reglamentos y en la composición de sus miembros con una representación equilibrada de ambos en juntas ejecutivas, de manera que estos órganos pueden beneficiarse de la participación plena en condiciones de igualdad de todos los sectores de la sociedad y de las contribuciones que hagan ambos sexos. Estas organizaciones también constituyen un valioso entorno para que la mujer aprenda la política, la participación y la dirección, como lo hacen las organizaciones no gubernamentales. Los gobiernos deben garantizar la presencia de la mujer en todos los niveles y esferas de las relaciones internacionales, lo que exige que se las incluya en la representación de su gobierno en cuestiones de economía y militares, en la diplomacia bilateral y multilateral también. La inclusión de una masa crítica de mujeres en las negociaciones internacionales, las actividades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de diplomacia preventiva, la mediación, la asistencia humanitaria, la reconciliación social, las negociaciones de paz y el sistema internacional de justicia penal cambiarán las cosas. Al considerar los conflictos armados y de otro tipo, las perspectivas y análisis basados en el género son necesarios para comprender los distintos efectos que tienen las mujeres y los hombres. La educación es esencial para alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y es bien sabido la vital importancia que tiene esta en la vida social. Pero lastimosamente aquí se suele discriminar a la mujer. Por ende, el artículo 10 de dicha convención menciona que los Estados partes deberán tomar todas las medidas pertinentes para lograr eliminarla de la esfera, con el objetivo de lograr así la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ambiente educacional. Por ende, se tiende a lograr las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional. Igualdad que debe asegurarse desde la enseñanza preescolar en adelante. Se debe garantizar el acceso a los mismos programas de estudio, el acceso a los mismos exámenes y, sobre todo, el mismo nivel de profesionalidad del cuerpo docente. Debe darse estímulo a la educación mixta con el fin de eliminar, de erradicar el concepto estereotipado de papeles femeninos y masculinos en todos los niveles de la enseñanza.
Debe haber igualdad de oportunidades a la hora de obtener becas u otras subvenciones para el cursado de estudios. Debe haber igualdad de oportunidades en cuanto a la participación en modo activo, efectivo, en el deporte y en la educación física. Y por último, para concluir, debe darse fin a la alta tasa de abandono, de deserción que tiene la mujer en el estudio, por medio de programas que traten lo antes posible de revertir esta situación. Sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer en el ámbito del trabajo. Los Estados miembros de dicha convención tienden a adoptar medidas que sean dirigidas a asegurar la igualdad en el hombre y la mujer a la hora de hablar del trabajo, ya que el mismo es un derecho inherente a la persona. Entonces, asegurar las condiciones para ambos sexos, igualdad de remuneración por igual trabajo, por igual tarea, también tener las mismas oportunidades y sobre todo los Estados miembros adoptan medidas para asegurar todo lo que tenga que ver con los beneficios sociales, ya sea tanto jubilaciones, pensiones y también lo referido a la maternidad, ya sea tanto licencia de embarazo, a las vacaciones pagas, a pagar el periodo de maternidad de la madre. Pero para poder lograr estos derechos que sean consagrados, el Estado tiene que ser activo, un activo y positivo, para poder asegurar este derecho y asegurar el ascenso de la mujer en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con las segregaciones, ya sea tanto la vertical como la horizontal. La segregación vertical se refiere a que siempre los cargos más altos en un respectivo trabajo están dirigidos a los hombres, por ende tienen mayor remuneración y las mujeres se ven imposibilitadas de acceder a los mismos. ¿Por qué? Porque la segregación horizontal, culturalmente y erróneamente, se presupone que la mujer está más capacitada para los trabajos del hogar, para la secretaria, para la docencia, y nunca para los cargos que tengan que ver con, por ejemplo, a la tecnología, a las ciencias. Por ende, el Estado debe asegurar estos derechos para que la mujer pueda acceder a los mismos. Si bien a nivel nacional se ve regulado esto, más del 50% de las mujeres sigue trabajando en negro. Por eso hay que trabajar mucho más sobre este tema. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo número 12, nos establece el derecho que tiene la mujer al acceso a la salud. Este derecho debe ser igualitario tanto en hombres como en mujeres. Así, nuestro país recepciona esta convención y comienza a dictar normativa al respecto. Podemos mencionar la ley número 26.130 de acceso a la intervención contra concepción quirúrgica a través del consentimiento informado. Esta ley lo que nos establece es que todas las mujeres y los hombres tenemos derecho a elegir si queremos o no concebir. Si no lo quisiéramos, podemos intervenirnos quirúrgicamente de forma segura. Otra normativa es la ley 26.485, la protección integral de la mujer. En esta ley se establecen las políticas públicas que han de seguir los distintos ministerios. Así, determina que el Ministerio de Salud debe disponer de protocolos con respecto a la asistencia médica de las mujeres, ya sea obstetricia, ginecología, en cuanto a la salud mental de aquellas mujeres que sufrieron violencia de género. También tenemos la ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En esta ley se determina que todos los educandos deben recibir educación sexual integral, tanto en establecimientos públicos como privados, ya sea del orden nacional o provincial. Así como podemos ver, este derecho al acceso a la salud de la mujer fue
tomado por nuestro país y fue siendo incorporado. Entendemos que esta convención tiene jerarquía constitucional ya que se encuentra en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es un derecho de la mujer el acceso seguro a la salud. Yo voy a hablar sobre las mujeres rurales. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha regulado los derechos de las mujeres que viven y se desenvuelven en la zona rural en el artículo 14, inciso 1 y 2. En el artículo 14, inciso 1, la Convención compromete a los Estados parte en primer lugar a que tengan en cuenta los problemas especiales a los que se enfrentan las mujeres rurales y a que vean y a que tengan en cuenta la importancia que ellas tienen para la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios dentro de la economía, y deberán tomar todas las medidas que consideren necesarias para que las disposiciones de esta convención se les aplique o se les pueda aplicar a las mujeres rurales. En el inciso 2, la convención compromete también a los Estados parte que adoptarán todas las medidas necesarias o apropiadas para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la zona rural, y sobre todo a que va a garantizarle en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres su participación en el desarrollo rural y los beneficios. Pero sobre todo, y más en particular, debe garantizarle, en primer lugar, la participación en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo en todos los niveles, a tener accesos a servicios de atención médica, a servicios de asesoramiento y de servicio en materia de planificación de familia, a obtener todos los tipos de educación y formación, ya sea formación académica y no académica también, que también podrán acceder a los beneficios de servicios comunitarios y de divulgación con el fin de aumentar su capacidad técnica, a que podrán organizar grupos de autoayuda y cooperativas, a que podrán participar en todas las actividades comunitarias, deberán tener acceso a créditos y préstamos agrícolas y tendrán igual trato en los planes de reforma agraria y de reasentamiento. Y por último, y no menos importante por ello, deberán gozar de condiciones de vida adecuadas, sobre todo en las esferas de vivienda, servicios sanitarios, transportes, comunicaciones. Cabe aclarar que la mujer campesina es víctima de una doble discriminación. En primer lugar, es víctima de la discriminación por el hecho de ser mujer, y en segundo lugar, es víctima de la discriminación porque la cultura urbana identifica a la condición rural con una condición de atraso, entre comillas. Pero las mujeres rurales y sus familias tienen derecho a que se les respete como tales, a que no se les imponga criterios o costumbres típicas de las grandes urbes. También deben poder acceder a la vivienda, a servicios fundamentales como luz, agua, comunicaciones, transportes. Se le debe garantizar además una educación respetuosa conforme a sus creencias, a sus modos de entender el conocimiento, a su organización para la producción. Se les debe garantizar el acceso a la protección de la salud, a los medios de transporte. El Estado es el único responsable de que las mujeres rurales y sus familias no sientan la presión o la obligación de tener que abandonar su vida rural y trasladarse a las grandes ciudades porque se sienten abandonadas por el Estado. Muchas gracias. Hola, mi tema a desarrollar va a ser mujer, matrimonio y familia. Como bien lo establece en el preámbulo de la CEDAW, teniendo en cuenta la función social del hombre y la mujer en las relaciones de familia y la educación de sus hijos, conscientes de que
La procreación de la mujer no debe ser tomada como una causa de discriminación, sino que exige la responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer. Se establece a partir de su artículo 16 toda la forma de discriminación en los asuntos relacionados con la familia y el matrimonio. En base a estos dos objetivos, encontramos que las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres para contraer matrimonio, eligiendo libremente con quién casarse y cuando quieran hacerlo, compartiendo mismos derechos y obligaciones durante todo el matrimonio. También gozan del derecho de elegir su apellido, su profesión, ocupación. En materia de propiedad comparten las mismas responsabilidades y derechos en la gestión, administración, uso y goce de los bienes, sean a título gratuito u oneroso. Se establece que no tendrán ningún efecto jurídico los responsables ni los matrimonios realizados entre niños y que debe fijarse legislativamente la edad mínima para celebrar el matrimonio, debiendo estos inscribirse en un registro oficial. Con respecto a sus progenitores, ambos comparten los mismos derechos y obligaciones frente a sus hijos, cualquiera sea su estado civil. Y en caso de problema, siempre debe priorizarse el interés de los niños. Tienen el derecho a elegir libre y responsablemente el número de hijos que quieran tener, los intervalos entre sus nacimientos, debiéndose proporcionar la adecuada información, educación y los medios suficientes para poder ejercer estos derechos. También comparten las mismas responsabilidades respecto a la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Sabino Gallo y como dato de interés quería agregar que en el año 2006, mediante la ley 26.171, la Argentina aprobó el protocolo facultativo de la CEDAW, que ya había sido aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 99. En términos generales podemos decir que el protocolo es un mecanismo jurídico adjunto a la Convención que introduce aspectos relativos a su exigibilidad, pero que no consagra nuevos derechos. A raíz de su entrada en vigencia, nuestro país reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar denuncias individuales o colectivas de violaciones, ya sea particulares o sistemáticas, a cualquiera de los derechos denunciados en la CEDAW. El Comité además emite recomendaciones generales dirigidas a establecer lineamientos sobre el alcance con que deben ser interpretadas las obligaciones derivadas de la Convención. Dentro de este marco normativo es que se dictan leyes como la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. Si bien en el año 91 ya se había dictado la Ley de Cupo, que determinaba que el 30% de las listas de candidatos debían ser integrados por mujeres, esta nueva ley establece que las listas de candidatos deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente. Como último dato, tenemos la sanción de la Ley 27.499, que se conoce como Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018, luego del femicidio de Micaela García, una militante activa por los derechos de las mujeres y los más vulnerables. La ley tiene por objetivo la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, haciendo hincapié en miembros de las fuerzas de seguridad e integrantes de la justicia.